Amigos de Pueblo TV, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Seguimos con nuestros invitados, con nuestras entrevistas, con nuestra puesta en valor, digo yo, de lo rural, y en este caso vamos a conversar con un hombre polifacético que además es de los primeritos que salió en Palencia a correr. No habían puesto las calles y ya estaba él corriendo porque es un deportista nato, además de un extraordinario profesor de las cosas de la economía, en Valladolid. Estamos hablando de Julio López. Querido Alberto, aquí está ya Julio López. Muy buenas, Julio caballero. López, al que me encanta saludar y además conocer personalmente porque teníamos referencias uno de otro, pero no nos habíamos saludado, no habíamos tenido la oportunidad de encontrarnos en alguna parte, ¿no? Por lo tanto, encantado. Brindo por esta ocasión y por este vino para quedarse, que va a ser con Julio López. Un placer. Y mira, yo, claro, aparte de que evidentemente tiene la típica fisonomía de alguien que hace deporte y que corre, fundamentalmente que corre, pues están todos así como muy delgados y como muy atléticos. Eso no, es que la gente que hacemos deporte estamos todos así. Claro, sí, no, ya sé, eso me pasa a mí también, ¿no? Yo siempre he dicho que hago deporte de alto rendimiento, porque me rindo enseguida. Pero hay otra cosa de Julio López que a mí me interesa saber, y es esa parte de la economía, ¿no? Y por eso mi primera cuestión que pongo sobre la mesa para charlar sobre ello es, ¿te parece rentable vivir en un medio rural? Bueno, depende. Como toda la vida, depende. Depende si tienes trabajo, si estás en edad de trabajar, si tienes trabajo, lógicamente, si tienes los servicios básicos que puedas necesitar. Se puede vivir en el medio rural si tienes cerca sanidad, por ejemplo. Si tienes chavales, si tienen la posibilidad de acceder a servicios educativos. Está claro que como cuestión de ocio, como cuestión de fin de semana, es deseable, pero tienen que darse una serie de requisitos para que una persona pueda vivir los 7 días, 6 semanas del año en el medio rural. Es complicado. Sí. Bueno, además, tal y como va a quedar la economía después de esto que estamos viviendo, esta situación tan triste y tan dramática, yo no sé si ahora todos los recursos se van a destinar a las grandes urbes donde más gente vive, o si va a cambiar la mentalidad y se va a tener en cuenta al medio rural, ahora que hemos visto que quizás es un lugar, un espacio ideal para seguir viviendo, o si el gobierno, el Estado, va a seguir tirando de los remanentes de tesorería o de los superávits que tienen la mayoría de los ayuntamientos del medio rural para seguir financiando lo que ya financiaban, que eran la deuda de las grandes ciudades, o esa forma de vida que ya se ha visto que a lo mejor no es tan extraordinaria como se os había vendido. Es que la pregunta lleva a reflexión, amigo Julio. Sí, bueno, yo creo que esta crisis sanitaria nos está llevando a reflexionar en general sobre el tipo de vida que llevamos, ¿no? Y uno de los aspectos lógicos es si es rentable vivir en zonas tan aglomeradas, no Palencia capital, porque al fin y al cabo Palencia pues, es una capital, una ciudad muy pequeñita. Y es atractivo vivir en una ciudad como Valladolid o como Valencia, como Madrid. Yo es que a mí me gusta la vida en el medio rural, yo amo la montaña. Mi mujer es de un pueblo muy pequeñito de Palencia, Yalcón, que en invierno pueden vivir 20 personas, no más, entre ellas mi suegra y mis cuñados. Y tiene muchos atractivos la vida en el medio rural, pero claro, en un momento como el actual, en el que todo depende de las nuevas tecnologías, lo estamos viendo, es muy complicado asentarte en un sitio donde apenas hay señal, donde no hay cobertura, donde incluso cuando tienes un problema de telefonía fija, la compañía telefónica tarda semanas sin arreglarlo. Por tanto, sí, la crisis actual nos tiene que llevar a una enorme reflexión sobre el tipo de vida que hemos llevado a la fecha. Quizás no esté de más replantearse, pero no como una cuestión de corto plazo, sino como una cuestión, digamos, estructural, volver a lo rural, en el sentido de aprovechar los recursos que tenemos, poder disfrutar de espacios libres, valorar menos las grandes aglomeraciones, las grandes, digamos, ofertas que tiene una gran ciudad y poder disfrutar de algo tan bonito como es pasear.
Alberto. De todas formas, sí, yo de todas formas creo, efectivamente, estoy de acuerdo, absolutamente. Lo que pasa es que yo creo que una de las cosas que tenemos que concluir es que vivir en zonas rurales no significa prescindir de determinados servicios y de determinadas ventajas que pueda tener una zona urbana. Es decir, yo creo que lo que hay que tender también, o lo que habría que tratar de diseñar, es la posibilidad de poder vivir en zonas rurales. Yo no voy a decir que en cada pueblo tenga que haber exactamente los mismos servicios, pero además yo creo que por la propia distribución que tienen los pueblos en nuestras provincias, en Palencia, en las provincias castellano-leonesas en general, la distancia nos permite acceder a determinados servicios siempre que estén cerca, ¿no? Pero sí hay cosas que deberían estar, y es una buena red de comunicación, no solo por carreteras o por tren, sino también por aire. Es decir, me refiero a comunicación de Internet, dar la posibilidad a que la gente se pueda asentar y que le resulte rentable, no solo desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista vital, poder estar viviendo en una zona diferente, en una zona mucho más, por otra parte, y con la que ha estado cayendo mucho más sana, ¿no? Estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que ahí falta, a mi juicio, una cuestión, quizás dos. Una, el tema del empleo. Tú puedes vivir en el medio rural, pero ¿qué tipo de empleo puedes tener? Quiero decir, sí, es verdad que ahora, con el cambio de perspectiva y yo creo que la inmensa mayoría de las empresas son conscientes de la importancia del teletrabajo. Quizás la posibilidad de hacer teletrabajo desde tu casa implica no vivir en una ciudad, no puede ser vivir en un pueblo, pero ahí vuelvo a lo que he comentado anteriormente, la necesidad de que haya una buena red de infofonía, de que haya datos, que haya internet. Y después hay otra cuestión. Está claro que no todos los pueblos pueden tener su centro de salud, no todos los pueblos pueden tener su colegio, no todos los pueblos pueden tener su residencia. Entonces, eso implica una labor de generosidad que yo en el tiempo que pienso en ello, desde mis tiempos de conocimiento, una generosidad que no he visto y no creo que se vaya a dar. Y es, ¿qué pueblo renuncia a no tener centro de salud para que lo tenga el pueblo de al lado? ¿Por qué lo va a tener Saldaña y no Carrión? Por poner un ejemplo. ¿Cómo le explica el alcalde o la alcaldesa de Carrión en su momento a los vecinos una cuestión de funcionalidad? El centro de salud, el hospital provincial que se vaya a hacer en el futuro, se va a sentar en Saldaña y se hace. Eso requiere un esfuerzo de generosidad, una visión de conjunto. Hasta no se ha dado está para representar a todos en capacidad de decisión. Nos está yendo un poquito la señal, ¿no? Yo estoy percibiendo así falta de señal con Julio, no sé si es de su micrófono o de la señal en algún momento. ¿Puedo ponerme unos cascos? A ver. Pues a lo mejor Pruebe ganábamos. usted, como que a lo estuviera mejor en su ganamos casa, con total libertad, ¿eh? Exactamente. ¿Ahora mejor? Pruebe con total libertad, está usted en su casa. ¿Mejor quizás ¿Nos ahora? oye mejor ahora? Seguramente mejor, sí. Hablábamos de todas formas, estabas comentando de todas formas, te entendíamos, creo que se podía entender el hecho de que, y además yo creo que ponías el dedo en una cuestión importante, ¿no? En la llaga. Exactamente, es decir, ¿qué pueblo renuncia a un servicio para que lo tenga el de al lado, ¿no? Claro, yo creo que es complicado. Por eso decía que hasta la fecha, cuando se hablaba de la organización comarcal, es decir, las zonas en las que se iba a dividir Castilla y León, porque es una cuestión autonómica, no había salido adelante, quizás faltaba un detonante como el que estamos viviendo ahora. Yo creo que si todos tuviéramos cierta, digamos, visión de largo plazo, debemos ser conscientes de que hay muchas cosas que deben cambiar. Ya no solamente nuestra relación con el medio ambiente, con el entorno, digamos, natural, sino nuestra perspectiva de desarrollo futuro. Entonces, es verdad que el trabajo va a cambiar el concepto. Todas las empresas han sido, vamos, la inmensa mayoría de las empresas son conscientes de que se puede teletrabajar. En la universidad estamos trabajando muchísimo desde casa, vía internet, dando clase a los alumnos a través de Skype o de Webex, grabando vídeos explicando los temas. Mi hermano, que trabaja en una empresa privada, la misma empresa es consciente de que todo lo que hacía hasta ahora es fácil hacerlo desde casa, por tanto, la posibilidad de vivir en un pueblo y teletrabajar es factible. Siempre que las comunicaciones, de que la banda ancha llegue a todos los sitios.
Pero el tema de los servicios que comentabais, yo creo que es importante que nos demos cuenta de que hay que hacer algún tipo de gesto generoso que hasta ahora no se podía dar. Os voy a dar porque el mundo pues era el que conocíamos, pero el mundo ha cambiado. Entonces quizás a partir de ahora sea posible que un pueblo renuncie a una cosa en beneficio, entre comillas, de que esté al lado, dándose cuenta de que no se beneficia al pueblo de al lado, sino que al mismo tiempo estás beneficiando a tus propios habitantes, ¿no? Pero bueno. Sí. Bueno, es una forma de vida la rural. Parece mentira que estando en los tiempos en los que estamos, tan avanzados, tan modernos, algunos tenemos la sensación de varias cosas. Una, existe una brecha digital, pero existe otra brecha que parece mentira. O sea, el desconocimiento que hay de lo urbano, desde el ámbito urbano, en muchos casos, de lo rural, en vez de ser mínimo, es máximo. O sea, porque escuchas decir según qué cosas, desde según qué sectores del ámbito muy urbano sobre rural, y dices, estos señores o estas señoras o estos colectivos no saben lo que es un pueblo hoy en el siglo XXI, con sus ventajas y sus inconvenientes. Pero a veces se habla desde lo rural con una perspectiva propia de los años 80. Y estimado Julio López, usted que ha estado durante mucho tiempo también en primera línea política en la Junta de Castilla y León, me imagino que de esto se hablaba mucho y yo no sé si desde que dejó la política hasta ahora ha visto algún cambio hacia adelante en lo referente a lo rural o seguimos donde estábamos. No, para nada. Yo cuando estuve en política, en las Cortes de Castilla y León, los debates que había, es verdad, la inmensa mayoría de los debates sobre lo demográfico, sobre lo rural, sobre temas de desarrollo rural, la inmensa mayoría de las ocasiones se hacían entre personas que habitábamos en el medio urbano. Y por tanto, hablábamos, no voy a decir de oídas, porque cualquier persona que viva en Castilla y León sabe cuál es la realidad rural de nuestra comunidad autónoma. Pero sí es verdad que no es lo mismo hablar de la brecha digital, como bien comentas, desde Valladolid, que hablar de brecha digital cuando tienes en primera línea, como he comentado antes, el caso de mi suegra, que vive en un sitio donde apenas tiene cobertura con el móvil y donde cuando se corta la línea telefónica está 15 días incomunicada. Es que no es lo mismo, ¿no? Entonces, ese desconocimiento vital de lo que es el medio rural lleva a que seguramente los debates sean, no voy a decir ficticios, pero sí poco eficaces, como se ha demostrado. Claro. Al final y además yo creo que charlando como estamos charlando hoy con un economista, se trata de inversión. Sí, pero es muy complicado. Y digo que es muy complicado porque es frustrante, porque al final la inversión se tiene que justificar de alguna forma. Y yo he oído hace no mucho tiempo al alcalde de Valladolid ya no decir que no estaba justificado invertir en los pueblos, en el medio rural, sino decir que toda inversión que hiciera la Junta de Castilla y León fuera de Valladolid era tirar el dinero. Porque sí. Valladolid es donde estaba el empleo, donde estaba la población. Sí. Por tanto, lo que pasa es que por el medio, disculpa que te interrumpa, pero yo creo que lo que pasa es que por el medio ha ocurrido una cosa que nadie esperaba, y que nos ha metido a todos en casa durante varios meses. Y entonces a lo mejor nos hace cambiar un poco la visión sobre el asunto y la perspectiva, ¿no? Entonces, ahora va a resultar que a lo mejor quien decía aquello de... Porque eso que estabas contando, efectivamente, está basado en el hecho de, bueno, en los pueblos castellanos hay muchos que tienen 30 habitantes y al final lo que va a pasar es que van a desaparecer, ¿vale? Por lo tanto, también vamos a invertir en esto, ¿no? Yo me acuerdo, presentando mi último libro, aquí como Umbral, en la feria del libro de Valladolid, de la anterior, sí, va, Castilla ancha y eterna, mundo rural pocos, pero con ganas. No una persona, ni dos. Media docena. Sí, pero yo insisto. Me dijeron textualmente, compañeros, lo siguiente. Lo que hay que hacer en Castilla y León, en la mayoría de los pueblos, es pasar con una excavadora. Sí. Claro, sí. Pero por eso yo quiero insistir en eso. Es una expresión, claro, es un drama. Yo quiero conocer la opinión de Julio en ese sentido. Por eso insisto con ello. Es decir, por el medio resulta que ha ocurrido toda esta anécdota, ¿vale? Sí. Julio, ¿a ti te parece que eso... o sea, vamos a ser tan torpes, y hablo desde el ámbito político, desde el ámbito de aquellos que tienen la posibilidad de mover determinadas estructuras, ¿vamos a ser tan torpes como para no haber aprendido nada? ¿Me lo dices como expolítico, como ciudadano? No. Te lo pregunto. Como quieras, Julio López.
te lo pregunto para que desde tu punto de vista personal e íntimo me digas cuál es tu opinión. Es decir, ¿tú qué piensas que va a pasar después? ¿Vamos a cambiar alguna cosa o nos vamos a olvidar de esto? Yo te voy a contestar, digamos, de dos tandas, o en fases, ahora que está tan de moda lo de las fases, ¿vale? En primera fase, como ciudadano, ojalá aprendiéramos. Pero ojalá aprendiéramos de esto y ojalá aprendiéramos del desastre ecológico que llevamos en los últimos años y ojalá aprendiéramos de otra serie de considerandos. Pero mientras quienes toman las decisiones sean personas que piensen en quiénes les van a votar y sabiendo que los votos están concentrados fundamentalmente en personas que viven en las grandes capitales, las decisiones se harán siempre en función de dónde viven las personas que les votan, y eso es así. Entonces, el político que se presente a la Junta de Castilla y León dirá con la boca pequeña algo pensando en los pueblos, pero hará campaña en Valladolid, que es donde están los votos. Es así. Entonces, me parece muy... Uy, ¿eso qué nos lleva, Julio, a montar un partido político de lo rural? Por ejemplo. ¿Un Teruel existe? ¿Un Castilla y León existe? Claro. Perdóname, pero no es ninguna tontería. Ahí tienes algunos ejemplos, efectivamente. Ahí tienes algunos ejemplos, por ejemplo, en Teruel. Por ejemplo, exacto. ¿Cómo te haces valer? ¿Cómo te haces valer? A mí me parece que todo esfuerzo, digamos, reivindicativo es loable, pero donde está, digamos, la capacidad de decisión es, digamos, en este caso en las Cortes de Castilla y León. Entonces, si en las Cortes de Castilla y León hay mitad menos uno procuradores de un partido, mitad menos uno procuradores de otro, y hay dos procuradores clave, y uno sois vosotros dos, pues es evidente que conseguiréis, digamos, rentabilidad para el medio rural. Sí. Bueno, pues entonces ahora te voy a hacer otra pregunta y quiero que me hable el político. Ahora quiero que me hable el político. La veo, Alberto, te veo. La ves venir, sí, la ves venir. Veo la pregunta. Evidentemente. Desde tu punto de vista, ¿crees que después de esto van a hacer algún partido político que tenga que ver con las zonas rurales? Yo creo que debería. ¿Hay algún movimiento? A ver, perdón, la pregunta es doble. ¿Hay algún movimiento que hayas hecho ya personalmente en ese sentido? Yo no. ¿Lo harías? Pero, sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Igual que veo igual de necesario, después de mi paso por la política, que Palencia Capital tuviera una especie de movimiento vecinal aislado de los partidos para defender lo que es Palencia al margen de las directrices regionales o nacionales, me parece imprescindible. Y aquí sí que voy a hablar con conocimiento de causa porque creo que Palencia necesita algo parecido. Lo que es la defensa medio rural también necesitaría, digamos, una voz independiente. No el típico portavoz en la diputación de un gran partido que es alcalde al mismo tiempo, pero que se debe al secretario general de turno, que a su vez se debe al secretario regional de turno, que a su vez se debe al secretario nacional de turno. Una persona que tenga independencia para responder únicamente ante no los votantes, ante los ciudadanos. Bueno, pero los aparatos de los grandes partidos lo pueden todo, ¿no? Al final eso puede ser es loable, pero a lo mejor luego no es eficiente ni eficaz y no consigue ni el respaldo de la gente, ¿o sí? ¿Qué sentido tiene una estructura de partidos diseñada hace 100 años cuando no existía ni el teléfono en una situación como la actual? Es que hay que adaptarse. Los grandes partidos tienen una estructura que podía tener sentido al principio de la democracia. Ahora hay otras necesidades, hay otras mentalidades, hay otras sensibilidades y necesitan tener representación propia, no tentáculos gelatinosos de un partido que lo pone para atraer en el fondo el voto, que es la sensación que yo tengo. Porque después, a la hora de la verdad, yo no conozco ningún gran partido que haya tomado una decisión pensando en una minoría dentro de su propio partido, para nada. Entonces, ese tipo de movimientos, esos gérmenes, al hilo de lo que vosotros estáis haciendo con esta estupenda iniciativa, con lo que tú llevas haciendo mucho tiempo, Julio César, de defender lo rural, ¿cómo no va a salir en una zona como Palencia algo que reivindique uno de nuestros principales potenciales, que es el medio rural tan maravilloso que tenemos? Porque debería ser imprescindible. Claro. Además, bueno, pues la mayor parte de Castilla Julio López abre las puertas a esa posibilidad, ¿no? Bueno, mira, ahí lo dejamos. Abro las puertas a que sea necesario, digamos, una iniciativa de esa naturaleza. Que, insisto, tanto a nivel rural, en la provincia de Palencia,
como dentro de la propia capital. Me parece imprescindible. Basta con ver cómo ha evolucionado Palencia las últimas 2 décadas, para que no se me considere que hago un análisis sectario o sesgado, perdón, de la evolución, para que se vea que es necesario que Palencia tenga voz propia al margen de lo que deciden los grandes partidos. Es que es así. Por cierto, ya que estamos con un profe universitario, que además esto de la tecnología... 30 segundos. No. ¿Cómo va a quedar esta nuestra economía provincial cuando salgamos todos a la calle y a trabajar? ¿Lo vamos a pasar muy mal en Palencia, en Castilla y León? Sí, va a costar mucho. Va a costar mucho porque en Palencia, como en las demás provincias, como en las demás capitales, en los últimos años hemos evolucionado al margen de mi juicio, de un desarrollo, digamos, avanzado, tecnológicamente avanzado. Tenemos nuestra propia idiosincrasia, nuestro propio modelo productivo. Somos una economía de servicios. Somos una economía de muchos bares, si se me permite la reflexión. ¿A que no sabíais que España es el país del mundo que tiene más bares por habitante? Bueno, de hecho, creo que hubo un momento en el cual hubo una disposición mediante la que estaba prohibido poner un bar a menos de 25 metros de otro. Sigue existiendo. Sigue existiendo, todavía sí, se hace. pero eso es para los nuevos establecimientos, pero eso no puedes evitar que los preexistentes sigan viviendo. Sí. Entonces, igual que hace 10 años el sector de la construcción estaba sobredimensionado y se tiene que ajustar, me temo que con el sector hostelero va a pasar lo mismo, porque el modelo de relación social que teníamos hasta ahora dudo mucho que se pueda recuperar a corto plazo, ¿verdad? Entonces eso... Y no están muy contentos con las medidas y las fases. Pero es normal, porque cada pequeño empresario propiedad de un establecimiento es su medio de vida. Entonces él piensa a corto plazo en, bueno, yo necesito tener clientela, necesito tener... Pero ahora prima otra cuestión, que es la cuestión sanitaria, la cuestión vital. Estamos hablando suena muy drástico, de vida o muerte. Entonces, lamentablemente, la economía se tendrá que ajustar a nuevos tiempos. Entonces, el modelo basado en servicios como los que conocemos hasta la fecha, con la hostelería, con el turismo, yo creo que lamentablemente no va a volver. Entonces, habrá que pensar en nuestras tendencias de futuro. Habrá que pensarlo. Mientras tanto, yo tengo ya que ejercer ya de poli malo y decir aquello de que estamos ya sobrados de tiempo. Pues ha sido un placer. Me ha pasado rápido. Por supuesto. No, ha sido un placer, Julio. Me alegra mucho haber coincidido. Igual. Yo creo que Julio López va a ser de los que vino para quedarse. Para quedarse. Ojalá. Adiós, Laos. Un placer.